Bienvenidos a Apetito de Riesgo, el podcast del compliance. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque estaremos conversando con una persona de mucha valía, una persona con mucha experiencia en materia de compliance, y para mí es más que un placer tenerla aquí. A veces uno cuando habla sobre marca personal, yo, por ejemplo, hago el ejemplo sobre Michael Jackson con el pop. Desde que tú escuchas el pop, tú piensas en Michael Jackson. Desde que tú ves unos guantes de boxeo, tú piensas en Mike Tyson, por ejemplo. Tú ves una pelota de basquetbol, tú piensas de inmediato en Michael Jordan, en LeBron James. Eso es marca personal. Eso es conectar la persona con algún oficio. Entonces, hoy hablaremos sobre compliance público, y desde que pensamos en compliance público, de inmediato nos llega a la mente la señora, la licenciada Tania de León. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación a este espacio que has construido para empoderar y para transmitir conocimiento a la comunidad de cumplimiento, pero también a aquellos que no conocen tanto de este tema. Claro que sí. Para mí más que un placer tenerla, porque es cierto lo que yo acabo de mencionar en la introducción, de que la marca personal se trata de eso. Y a veces uno busca en Instagram o en otro tipo de red social sobre compliance público, y realmente aparece Tania de León. Y uno dice, ¿pero quién es Tania de León? Y uno comienza como a profundizar sobre las cosas que ha logrado, que la felicito, que vamos a hablar en un ratito sobre eso. Y eso llena a uno hasta de emoción, ¿verdad? Porque es una materia que a uno mismo lo llena, a uno mismo apasiona. Pero a veces hablamos de compliance desde un punto privado. Pero usted tiene bastante experiencia sobre el compliance, pero público. Entonces a la gente le va a gustar mucho este episodio. Así que vaya buscando lápiz y papel para tomar notas. Pero antes de, como siempre, no somos un programa tradicional, no somos un podcast tradicional. Tratamos de conocer quién es la figura, quién es la persona. Independientemente de que sea muy conocida, aquí siempre tenemos gente de diferentes sectores. Entonces, ¿quién es Tania de León? ¿De dónde viene Tania de León? ¿Qué tiempo en la materia tiene? ¿Y cómo conectó con el compliance? Bueno, una pregunta que puede tener un tiempo largo de respuesta. Mira, yo soy abogada de profesión. Aunque dicen que el que no está en un tribunal no es abogado, que es licenciado en Derecho, pero bueno, yo soy abogada, administrativista, especialista en administración pública, derecho administrativo y ética e integridad pública. Yo comencé a trabajar en el sector público en el año 2012. Estaba terminando de graduarme de la UAS y terminando la licenciatura. Y empecé a trabajar en un departamento del sector público que es la Oficina de Acceso a la Información. Ahí lo que se trabaja es todo lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública, datos abiertos y ética, comité de ética e integridad. Y en ese entonces empecé a trabajar todos estos temas. Inicié como asistente administrativa. Yo no veía nada de los temas puros y duros, era técnicos del área, solo veía temas administrativos, facturas y ese tipo de cosas. Y luego fui desarrollándome y tuve la oportunidad de ascender y ocupar la posición que estaba ocupando quien me dirigía, que entonces sí trabajaba directamente, era el encargado de todos los temas de transparencia y de integridad. Y es ahí cuando entonces asumo todo lo que tiene que ver con ética. Formo parte del Comité de Ética e Integridad de la institución. Eso fue en el 2014, 16, voy avanzando, voy creciendo en la organización y al final termino ascendiendo también a consultora jurídica o directora legal de la organización en la que estaba. Y fue así como que un crecimiento sostenido y como que en márgenes de 2 años aproximadamente. Y en un momento participo en un congreso, que de hecho es el Congreso de Estrategia Legal del Instituto IOMG, que no lo he dicho así propiamente, pero sí hablo de que fue un congreso en el que me surge la idea, porque se hablaba mucho de la importancia de una cultura de legalidad en el sector privado. Y yo digo, wow, pero eso hace falta en el sector público, mucha falta, porque yo lo viví en mi organización. Mi organización era el Seguro Nacional de Salud, que es una institución que toca directamente a la garantía del derecho a esa persona que necesita en el momento en el que está más vulnerable de la atención de la administración, pero más que de la atención, de que le dé respuesta como debe ser.
Entonces eso era muy necesario porque veíamos casos a veces de personas que iban y no le denegaban el derecho por desconocimiento, por errores, por lo que sea, vaya y venga de nuevo. Y yo decía, óyeme, una gente que está en una condición de vulnerabilidad no se le puede, no debería estar sometida a ese tipo de incompetencias del Estado en algunos aspectos y de errores o de ligerezas, por decirlo así. Y entendía que mi organización, por el impacto que tenía en la gente, en el momento en el que más lo necesitaba, tenía que trabajar un tema como este. Y es así como entonces veo la cultura de legalidad. Alguien en la organización habla del tema de compliance y yo, ¿qué es esto? Y digo, sí, pero si yo traigo aquí cultura de legalidad, eso se queda corto, porque en la administración pública es mucho más que cumplir la ley. La administración pública está hiperregulada. Ahí no se ve nada más el cumplimiento de la ley, sino el ordenamiento jurídico completo, leyes, decretos, resoluciones, un sinnúmero de normativas y disposiciones que regulan una materia, como por ejemplo la contratación pública, que es un tema ampliamente complejo. Y dije, yo tengo que trabajar este tema, yo lo quiero hacer, y desde mi posición como directora legal de la institución tenía la posibilidad, ¿verdad?, la influencia y el poder, si se quiere, para impulsarlo, y contaba también con la voluntad de la máxima autoridad de esta institución, que era Chanel Rosa, de hecho, en ese momento quien dirigía la institución. Y dije, yo voy a trabajar una iniciativa que se llame Cultura de Juridicidad, no de legalidad. ¿Por qué? Porque la legalidad se queda corta, como dije, y porque cuando hablamos de juridicidad estamos hablando de garantizar el del derecho más allá de la propia ley. Es decir, yo voy a garantizar que esa persona tenga acceso a ese derecho, sobre todo si, por ejemplo, de eso depende su vida, aunque la ley no lo diga. Y sabemos que cuando hablamos del sector privado, usted puede hacer todo lo que no te he prohibido, pero en el sector público tú solamente puedes hacer lo que la ley expresamente te atribuye. O sea, tú no puedes hacer más que eso. Salvo cuando tú tomas como inspiración el principio de juridicidad, que dice que tú tienes que garantizar el derecho y observar ese derecho, además del cumplimiento de la norma. Entonces, nace una iniciativa que se llama Cultura de Juridicidad. Pero hablar de cultura de juridicidad sin tener ningún aspecto concreto, nada tangible que yo pueda medir, no sirve de nada. Eso es simplemente decir, hay que cumplir la norma, es importante cumplir la norma. Eso no es suficiente. Y entonces investigué, busqué y encontré la norma ISO 19600 de cumplimiento regulatorio. Y encontré la norma ISO 37001 de gestión antisoborno. Y dije, esta iniciativa va a tener dos pilares en los que se va a apoyar: el cumplimiento normativo y la integridad administrativa, basados en esos estándares ISO. Y yo comencé, Mauricio, yendo a todas las instituciones de la seguridad social en ese momento, a hablar de la iniciativa, a promover la iniciativa. Fui a CISARRIL, fui a la DIDA, creo que, bueno, propiamente en mi organización, que era SENASA, y otras instituciones públicas, a la ARL, a varias instituciones públicas, para que hicieran lo mismo que yo estaba haciendo, porque yo entendía que era una buena iniciativa, que era algo importante y que no debía quedarse solo en mi casa. Entonces empecé a promover la idea. De manera paralela iba implementando en la organización con el apoyo del áreas de calidad y planificación, porque yo no era experta en estos temas, para nada. Yo simplemente tenía la idea y un buen concepto, porque yo tenía maestría en Derecho Administrativo y entendía la razón de ser de la administración pública. Y yo tengo una profunda convicción con todo lo que es la garantía del derecho. Yo creo y apuesto 100% a eso, y por eso es que me he decantado por trabajar todos estos temas en el sector público. Entonces, empecé a caminar, a moverme, y luego, entonces, empecé a ver que el tema de juridicidad, cultura de juridicidad como tal, la gente no lo comprendía muy bien, porque tiene que ser abogado, porque es un tema muy administrativista que nace con la ley 107.13, que habla del derecho que tienen las personas frente a la administración pública. Y dije, hay que cambiar el tema, hay que ponerle public compliance. Entonces empezamos a hablar de public compliance. De manera paralela, en España, en el año 2017, que fue justamente cuando yo empecé a pensar en esto aquí, y fíjate cómo surge mi idea, ni siquiera lo había visto como tal en otro lugar, empecé a ver que ese tema se estaba discutiendo en España. Había muchos artículos de personas que decían, eso no es útil, eso no es viable, eso no es posible en el sector público por muchísimas razones, dejen de estar inventando. Y habían otros que decían, óyeme, claro que sí, que es útil y que es necesario. Y la verdad es que los
los escándalos de corrupción que conocemos te dicen que esos son temas que son necesarios. Eso está clarísimo. Pero por el tema técnico y por el tema de que se enfocaban más a prevención de lavado y aspectos de cumplimiento en aspectos financieros, más que nada, pues no lo veían con sentido en el sector público. Hasta que encontramos un proceso institucional, como lo es la contratación pública, que ahí se le vio todo el sentido del mundo, porque usted piensa en un caso de corrupción en el sector público y generalmente está asociado a contratación pública. Y ahí entonces vimos la multiplicidad de factores que inciden en que un proceso de contratación pública salga bien o no, que se cumplan o no las normas o que haya o no haya corrupción. Y la verdad es que este tema del cumplimiento en el sector público ha tenido muy buena acogida, porque es que tradicionalmente nos habíamos enfocado en combatir la corrupción, en atacar la corrupción. Pero la corrupción hay que prevenirla, hay que cambiar ese enfoque, porque al final cuando la corrupción se da, o un incumplimiento normativo se da, a veces es difícil tú volver a la posición anterior, como se puede decir, ¿no? Y siempre hemos hablado de la idea de que hay que erradicar la corrupción. Para erradicar la corrupción hay que erradicarnos a nosotros, a las personas. Somos las personas las que nos desviamos, las que decidimos o no hacer algo mal, ¿verdad? Entonces, al final, la idea de todo eso del tema del compliance en el sector público viene de la idea de esta concepción de que hay que cambiar el chip, porque ya nos damos cuenta que no ha sido suficiente pensar en combatir la corrupción, sino cambiar el chip, a prevenir la corrupción con la gestión del riesgo y todos esos aspectos, y también amparados en promover una cultura de cumplimiento en la gente, en los colaboradores. Pero te voy a decir algo, es que es difícil hablar de cumplimiento en el sector público, muy difícil, por muchísimas razones. Y la primera es que existe un amplio desconocimiento de qué es todo esto. Tú le preguntas a un servidor público cualquiera, que no sea abogado, idealmente, ¿tú sabes cuál es la condena o la pena que está tipificada por el soborno? Y te va a decir que no sabe. Pero eso es lo que más se ve en el sector público. Ese es el mayor de los riesgos. O tú le dices, ¿tú sabes de qué manera tú con la función que ejerces das cumplimiento o no a alguna obligación que la institución tiene que cumplir? Y te van a decir que no saben tampoco. O sea, te lo digo porque lo he hecho. Es más, esa pregunta yo la he hecho hasta en otros países, Colombia, México, y la respuesta siempre cuando es del sector público es que no saben, porque no es algo que se trabaje, no es algo que se haga. En el sector público se trabaja con el urgentismo, todo es para ayer. Y yo no tengo tiempo para detenerme a trabajar ese tipo de cosas. Pero sí para detectar y sí para sancionar. ¿Verdad? Entonces, la gente, y como los servidores públicos han acogido este tema también, ha sido muy bueno. Y es porque de alguna manera con esto yo me protejo. Tú me estás informando, tú me estás empoderando, yo me puedo defender, yo puedo detectar cualquier situación irregular y notificarla para no convertirme en parte de eso. Si tú tienes un sistema que realmente funciona y que es efectivo y que inspira confianza también. Tú sabes que también hay un aspecto importante de que si digo algo, pues me cortan la cabeza, ¿verdad? Y no es mentira, es así, pasa. Entonces, creo que esto ha sido muy positivo, realmente, de trabajar. Y es así como yo he ido caminando y llegando a todos esos temas del cumplimiento público. Claro. Yo sé que fue un poquito complicado resumir todo eso, porque sí. En esos minutos que lo resumió, como que cada punto tenía una historia. Cada punto. Pero entonces, realmente, le voy a hacer esta pregunta. Se lo comenté detrás de cámara, pero a veces uno innova, ¿verdad? Con muchísimas cosas, principalmente en la materia, que es una materia que a uno le apasiona y que uno tiene años trabajando, ¿lo cierto? Entonces, a veces la gente solamente ve el producto final, la gente ve cómo todo se ve bien bonito, la gente ve cómo todo se ve con las luces, con las cámaras, tírame foto aquí, wow, yo quisiera ser como fulana, wow, yo admiro a fulana, pero la gente no sabe el proceso que hay para uno innovar, para uno crear algo, ¿cierto? Sí. Yo lo digo por varios proyectos que he tenido y algunos que todavía están vigentes. Entonces, yo tengo que mencionar la World Compliance Association, que realmente es una organización que todo el mundo tiene que mirar hacia allá. O sea, ya eso salió y eso todo el mundo tiene que mirar y saber qué es, cuáles implicaciones tiene, quién la dirige.
¿por qué razón yo tengo que estar pendiente de lo que se diga ahí, verdad? Porque si tú trabajas en la materia, tú tienes que estar pendiente de todos los proyectos que tengan que ver con la materia. Claro. Si a ti te interesa lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Si a ti no te interesa y tú andas haciendo la cosa sin ánimo, ¿verdad? Pues entonces está bien, pero a nosotros, los que sí nos interesa todo lo que tenga que ver con la materia, siempre estamos atentos de lo que sale. Entonces, tengo que preguntar, lo primero, ¿de dónde le surge la idea? ¿De dónde? Porque, lo digo yo porque yo tengo un congreso que ya está en la segunda edición, que en la región ese es el único congreso con ese concepto. Y yo sé ese proceso de crear algo, ¿verdad? El podcast por igual. Entonces yo quisiera como saber de dónde le surge la idea a usted, qué pasó por su cabeza en ese momento, ¿verdad? Exactamente que lo diga. Yo sé que mencionó algo ahorita en su introducción, pero ¿a quién usted quería impactar o a quiénes quería impactar con ese proyecto? Y la felicito realmente. Todo el mundo habla de eso. Todos los colegas que conozco hablan de eso, hablan de su labor. La felicito por eso. Realmente es algo que necesitábamos. Entonces, yo quisiera saber, ¿cuál fue el primer paso? ¿De dónde salió? ¿Qué fue lo que usted vio por ahí? Que usted dijo, no, yo tengo que hacer esto aquí. Sí. Y que me diga también, por favor, el proceso de levantamiento de la organización aquí en el país. Ese proceso, ¿qué tan complejo fue levantarla? Mira, yo en el año 2019, ya yo tenía mucho tiempo trabajando compliance. Había descubierto una pasión que ya no era nada más el derecho administrativo como lo es, sino también el cumplimiento normativo. Y yo quería formar parte de una organización internacional que promoviera estos temas para de alguna manera compartir las experiencias de lo que estábamos haciendo aquí, porque era algo único. En realidad en Iberoamérica en ese momento no se estaba haciendo en ningún lado. Y yo quería formar parte de una organización internacional en la que yo pudiera aprender y ver qué estaba pasando en el mundo en estos temas, pero también en la que yo pudiera aportar. Y yo me asocié a la World Compliance desde aquí de República Dominicana. Yo creo que fui la primera asociada del capítulo en República Dominicana. Y duré 2 años viendo todo lo que hacían, aprendiendo, conociendo la organización. Una organización que tiene presencia en más de 13 países, ahora mismo 14, oficial, así como la tenemos aquí en República Dominicana. Y que tiene la vocación de agrupar a profesionales del cumplimiento normativo y a organizaciones también que promuevan el cumplimiento normativo para crear una cultura de cumplimiento a nivel mundial. Eso es lo que buscamos. Y yo dije, cónchale, ¿y por qué no abrimos una cosa de esa aquí? Porque no veo a nadie que esté trabajando ese tema puntualmente como compliance. Tenemos participación ciudadana, tenemos, qué sé yo, ADOCO, tenemos, no sé, organizaciones que son parecidas, pero ninguna que profesionalice el tema del compliance, ninguna que quiera agrupar a esos profesionales y poner ese talento a disposición de la sociedad en sentido general para construir una cultura de cumplimiento país. Y yo dije, déjame yo ver qué hay con esto. Y tiré ahí, me escribí así a lo loco solita, pregunté, me sometí una terna de personas que podían formar parte. En la asociación estamos diversos profesionales que también son conocidos en estos temas. Y sometí ahí, había que pagar un dinero, que nadie pagó, lo pagué yo, de mi bolsillo, alrededor de $2,500. Yo dije, mira, yo lo voy a hacer porque yo creo en esto, porque yo quiero esto. Y nunca he pensado que esto deba ser algo para beneficio, porque de hecho es una organización sin fines de lucro. Es un tema de profunda vocación y profundo compromiso con compartir las experiencias y el conocimiento y el talento que hay en el país en materia de cumplimiento para todo el que quiera desarrollarse en el tema. Porque en este momento en que yo pienso en esto, la única que trabajaba compliance público era yo. Y yo decía, esto tiene que hacerlo más gente. Yo no soy para todo el mundo. Y no quiero tampoco, porque al final, para que esto pueda tener el impacto que se quiere, tiene que haber más gente haciendo esto. Claro. No puedo ser solo yo. Diferentes perspectivas. Correcto. Y al final yo dije, mira, sometí y me aprobaron. Yo me quedé. Yo no creí de verdad que me iban a aprobar la solicitud. Y al margen del tema económico, yo dije, wow, estoy emocionada. Para mí eso fue un gran paso. Y la World Compliance es para mí mi proyecto, así como lo es la firma en la que yo trabajo con mi esposo, que es Lexi Public Law Attorneys. O sea, esos son mis 2 grandes proyectos, esos son como que mis dos nortes. Y
lo traigo aquí a República Dominicana. Nosotros firmamos la licencia de tener el capítulo aquí en el 2020 y fue en el 2022 que pudimos abrir. Porque en el 2020 llegó la pandemia, en el 2020 era difícil reunirse, en el 2020 las oficinas estaban cerradas, prácticamente era todo muy complejo. Y también buscar fondos para todo lo que tiene que ver con la operativa de la organización, porque te exigían de España, que es la sede, te exigían abrir con un gran congreso y hacer una gran actividad. Bueno, te lo recomendaban, ¿verdad? Pero era como una exigencia. Y tú decías, bueno, pero aquí yo no tengo forma porque no he podido hacer nada porque estamos un año entero en pandemia. Bueno, el proceso para salir, toda la documentación formal y la incorporación formalmente, nosotros estamos incorporados, fue a final del año 2021. Y después de que finalmente ya teníamos todos los documentos oficiales, entonces duramos un año buscando patrocinio, porque como tú comprenderás, antes no podía ser porque no existía la organización y tú no vas a conseguir fondos en ningún lado si tu organización no está formalmente establecida. Claro. Y yo tenía mucha gente que quería apoyar, tenía mucha gente que decía, yo quiero asociarme. Cuando nosotros organizamos la apertura del capítulo oficial, ya había mucha gente con la que yo sabía que iba a contar para abrir, porque tenía mucho tiempo diciéndome cuándo es que vamos a abrir. Entonces, al final, yo me pensé, bueno, yo quiero hacer un acto grande, quiero hacer una cosa grandiosa, pero tú necesitas dinero para hacer eso, en realidad. Entonces, tengo que decirte que honestamente la parte más difícil para mí es intentar captar fondos, porque yo no he sido nunca muy de eso. O sea, yo trabajo y produzco mi dinero, yo no le pido nunca a nadie. Entonces, empezar a pedir porque es así, tú buscas apoyo, es la manera en la que tú gestionas fondos, era un poco difícil para mí. Pero no lo fue tanto, porque al final yo no lo buscaba para mí. Era para una organización que es para todos, al final del día. Entonces dije, mira, desconstrúyete esa idea, porque tú no estás pidiendo para ti. Estás pidiendo para formar un proyecto, para construir algo que es para beneficio de la sociedad, no para ti. Como en realidad lo vi desde un principio. Y eso hizo que yo bajara un poco la timidez, por decirlo de alguna forma. Y bueno, empecé a buscar cotizaciones, muchísimas cotizaciones, moviendo todo el proceso de construcción de la actividad. Y conseguimos aliados importantes, Sectoralíes en la Pucamaima, que nos aportó con el salón, la Superintendencia de Bancos nos apoyó con fondos también, la Asociación de Bancos, doña Rosana, que yo la adoro. Rosana Ruiz es una estrella de persona, de ser humano. Y con eso pudimos abrir y fue fantástico. Tuvimos alrededor de 130 personas asistiendo y más de 80 personas se asociaron en ese momento de apertura. Y han ido asociándose de manera regular. Ahora somos casi 100. Y tenemos ahí una comunicación. Ahora, es una organización que funciona como ANGE, o que podría funcionar como ANGE, o cualquier asociación que tú veas por ahí, porque tiene que tener comités técnicos, porque tiene que ver toda la parte financiera, porque tiene que tener toda la parte de difusión de actividades, y todo eso necesita y requiere de una logística y de personal disponible para eso al 100%. Y ahora mismo, de manera operativa, somos pocos, realmente, porque tenemos una junta directiva que también tiene profesionales que están en la misma situación que yo, creciendo, emprendiendo, ¿verdad? Entonces, quizá por eso la asociación no ha tenido no te voy a decir el empuje, porque lo ha tenido. Hemos seguido haciendo actividades, impulsando, pero podría haber despegado mucho más rápido y podría estar un poco más intensa, por decirlo de alguna forma, pero necesitamos gente que se sume y gente que apoye, gente que no solamente te diga, hay que hacer tal cosa, sino que diga, mira, yo tengo esta propuesta, esta es la manera de hacerlo, vamos a darle para allá. Eso es muy importante para que la organización crezca y se desarrolle. De todas formas, estamos en el proceso ahora de identificar patrocinio para poder realizar otras actividades, como por ejemplo, tenemos previsto hacer un congreso a final de año y también una premiación, los primeros premios compliance en diciembre, y lo queremos hacer el Día Internacional Anticorrupción, por lo simbólico que es, y que va a haber no solamente personas del sector público, sino también del sector privado. Es un tema país. Y cuando me preguntas el por qué, fundamentalmente, por qué pensé en esto, yo tenía alrededor de 4 años
probablemente trabajando compliance para el sector público y me di cuenta que trabajar compliance para el sector público sin trabajar una cultura de cumplimiento en el sector privado, que es el principal contraparte, no es efectivo. Tú has escuchado la expresión de que no hay corrupto sin corruptor, ¿verdad? Y es así. Entonces, en el sector público ahora mismo estamos trabajando mucho el tema del cumplimiento regulatorio, pero no hay ninguna exigencia de estándares mínimos de cumplimiento de compliance para el sector privado. Fuera de las entidades financieras y todo lo que son los bancos, puestos de bolsa y sujetos obligados, las empresas no tienen que ver con esto. Proveedores, de ningún tipo. Esto no es un tema que sea de su interés ni que esté en agenda. Y sin embargo, tú te pones a ver los expedientes que ahora mismo del Larimar, de qué sé yo, de Pulpo y toda esa gente, lo que llama la atención son los funcionarios públicos, pero eso está lleno de empresas que están ahí involucradas. Claro. Entonces, ¿hay algo que estemos haciendo para que las empresas no estén figurando ahí como figuran los funcionarios? No, nada. Porque ahora mismo solamente las que son sujetos obligados son las que están obligadas a PLAFT, fundamentalmente. Y todo ese tema del compliance es una sombrilla un poco más amplia. Entonces, yo dije, mira, necesitamos tener una organización que promueva este tema. No lo puedo hacer yo sola porque yo no puedo meterme a trabajar sola en el sector privado. Sin embargo, si tenemos un capítulo que agrupe profesionales de todos los sectores, que sean voces competentes, técnicamente hablando también, para poder promover y que podamos diseminarnos en el país para hablar de esto, eso sería fantástico. Y creo de verdad que la Work Compliance es un espacio idóneo para esto. Además, lo dejamos solamente al tema también nacional, aquí, al distrito. Casi lo que se habla de compliance es aquí en el distrito. Hay otros sectores u otras provincias, otros lugares a los que también tenemos que llegar. Y otro aspecto que también motivó mi interés de que esto se creara es que nosotros como país, el índice de percepción de la corrupción de República Dominicana, nosotros sacamos en el año 2020 28 de 100, creo que fue. En el 2021 o 22 sacamos 30 de 100. Ahora actualmente nuestra calificación en el nivel de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional es 32 de 100. Y mucha gente en el sector público celebra eso, que hemos estado subiendo 2 puntos de manera sostenida. Pero estamos quemados. 32 de 100, estamos fritos en el nivel de percepción de la corrupción de la sociedad. Y creo que organizaciones como estas también, de alguna manera, impulsando con diversas iniciativas, pueden ayudar también a mejorar la manera en que nos ven y cómo nos vemos entre nosotros. Claro que sí. Yo me imagino que el día de la actividad, cuando todo terminó, yo imagino la felicidad que usted tenía. Sí. Como esa satisfacción de que, wow, lo logré, lo logramos. Óyeme, ¿tú crees que es fácil? No, y yo... Bueno, tú organizas un congreso. Sí, y ese proceso de crecimiento de personas que tal vez uno le comunica las cosas y no lo creen. Sí. Entonces después como que se logra, ya dice, no, pero cualquiera se inscribe, ¿verdad? Sí, eso es un proceso sí. normal cuando uno emprende en algo. Pero realmente sí, realmente yo creo que es una asociación que todos deberían estar, ¿verdad? Yo estaba conversando con Pamela Hernández en el último podcast y ella me decía eso, que realmente en la parte de cumplimiento a nivel general, nosotros nos unimos mucho, porque ella conoce a muchos de nosotros que todo el tiempo estamos, ¿verdad? En temas de negocio, de yo te paso a ti, tú me pasas a mí, mira, estamos juntos dando una capacitación, ¿verdad? Yo creo que la Work Compliance, yo creo que es una gran labor y que lo que hace es agrupar de manera transparente a esos profesionales que de verdad les interesa este tema y que quiere mitigar esos riesgos. Y además se convierte en un espacio de crecimiento profesional y desarrollo económico importante, porque yo conozco de entre nuestros asociados que luego de conocerse ahí ya tienen negocios y han emprendido iniciativas que ahora mismo le están funcionando. Claro, porque se proyectan en los temas que trabajan. Es decir, es una plataforma muy, muy interesante que tiene un aporte importante para el país. Es decir, a nosotros nos ven en más de 14 países lo que estamos haciendo aquí. La última actividad que hicimos fue el jueves pasado y yo publiqué ahí en LinkedIn la actividad y la Work Compliance, el presidente de WIC Internacional, el director ejecutivo de WIC Internacional, el vicepresidente, estaban ahí comentando y aplaudiendo a República Dominicana en un grupo en el que somos
15 países que estamos ahí compartiendo. Es decir, lo que estamos haciendo está trascendiendo fronteras y para mí eso es muy valioso porque al final no es solamente ver lo negativo, sino también todo lo bueno que se está haciendo. Claro que sí. Entonces, yo quisiera saber, esta pregunta es bien interesante esta pregunta, sobre la exposición al riesgo en el sector público o en el compliance público. ¿Cuáles son los riesgos que podemos ver ahí? Y yo sé que hay algunos riesgos que son un poquito complicados, ¿verdad? Uno poder no gestionarlo, sino prevenirlo. Yo sé que es complejo, ¿verdad? Porque uno no, como que uno no tiene ese control. Porque se supone que es de buena fe. Yo sé que si tú estás ahí, tú vas a hacer las cosas bien porque yo confío en ti, el país confía en ti, ¿cierto? Claro. Pero entonces, ¿cuál es la exposición al riesgo que existe? Mira, yo diría que el sector público es el riesgo en sí mismo por la multiplicidad de intereses que se mueven ahí, como regulador, como garantista de derechos, como promotor del mercado público, como quiera que tú lo quieras ver. Y siempre pensamos en los riesgos que compliance tiene que gestionar de la organización. Y yo siempre he dicho o he pensado que hay que pensar en el riesgo del compliance en sí mismo para la organización. Me explico. Para que una organización gestione adecuadamente sus riesgos, tú tienes compliance. Pero ¿qué tú tienes para que tu sistema de compliance no esté expuesto o no corra riesgos? ¿Qué tú haces? Y esto es muy interesante porque hay diversos matices diferenciadores entre el compliance en el sector público y compliance en el sector privado. Pero el más importante es el aspecto político. Yo he vivido varias experiencias. La experiencia de que ante un cambio de gestión de gobierno o un cambio de gestión de dirección de una organización pública, pasen dos cosas. O que desaparezca completamente el departamento de cumplimiento porque lo cancelan a todos, literal. O que decimos, mira, espérate, si eso se hizo aquí, compliance, antisoborno, eso se certificó, ya la gente sabe que eso está aquí, yo tengo que mantener eso porque si eso se me cae, entonces van a pensar que aquí está pasando algo. He vivido las dos cosas. Y hay un aspecto importante que yo diferencio entre entre una historia y otra, y es el aspecto de la certificación del sistema. No es lo mismo tú tener unas buenas prácticas implementadas que nadie supervisa, que nadie está viendo, que a nadie le importan porque es voluntario en principio, a tú tener un sistema que para tú poder mantenerlo, tú tienes que hacer un trabajo, tú tienes que invertir recursos, dinero, y que va a venir otro externo, internacional, a ver que eso realmente está funcionando. El aspecto político es esencial, tú tenerlo claro, tú ver cómo tú lo puedes sortear, en el sentido de que mi experiencia ha sido que cuando tú tienes un sistema que no se certifica, es más fácil tú cancelar a todo el mundo porque tú no pierdes nada, no se ha caído nada, no pasa nada. Cuando tú llegas a una organización donde algo que está certificado, tú invertiste un dinero. O sea, una certificación de un sistema de gestión es casi $1,000,000. Si tú perdiste eso, tú botaste $1,000,000. Después que, eso es sin mencionar el tiempo que tú sometiste a la gente, los colaboradores, a formarse, a sensibilizarse en estos temas, la construcción de todo lo que es documentación, que todo se va por la nada si tú también decides tirarlo. Pero cuando tienes una persona que está vigilando, que está pendiente y que te va a dar seguimiento, el comportamiento indiscutiblemente es otro. Si como funcionario en tu corazón está hacerlo mal hecho, a ti no te va a importar, tengas o no tengas un sistema de gestión. Ahora, si como funcionario, aunque tú no entiendas del compliance, tú tienes cierto nivel, cierto criterio, tú lo vas a mantener. Aunque no sea porque tú estés comprometido, sino porque tú no va a ser de ti que dependa que eso se caiga. ¿Me sigues? Entonces, en el sector público hay multiplicidad de riesgos. Y yo siempre he dicho, porque la verdad es que la razón por la cual hablamos de compliance en el sector público hoy, como nunca, es por el tema de contratación pública. Ese es el proceso que más llama la atención. Y de hecho existe el decreto 3621, que crea el programa de cumplimiento regulatorio en las compras públicas, que tuve el placer de trabajar en la Dirección General de Compras y Contrataciones en su implementación y creación. Y también el decreto 791, que transforma las comisiones de ética en cumplimiento normativo, o comisiones de ética y cumplimiento normativo.
Pero no es solamente la contratación pública donde tú ves riesgos, donde hay riesgos. Hay riesgos en casi todas las áreas. En todos los procesos tú te encuentras con riesgos. Si tú te vas a comunicaciones por el tema de la publicidad, tú me pones una publicidad, yo te doy tanto, por ejemplo. En recursos humanos, tú te voy a nombrar, pero los primeros salarios tú me vas a sacar tanto. Por ejemplo, en tecnología, tú manejas tanta información de esa data, yo necesito tal, yo te voy a dar tanto. En cualquier espacio de la organización tú te vas a encontrar riesgos. Entonces, hay una exposición altísima a muchísimos riesgos y a los que tú tienes que ir es a los factores de riesgo. ¿Por qué eso es un riesgo? ¿Qué genera que eso sea un riesgo? Eso es lo que tenemos que trabajar. Porque para tú poder atacar el riesgo mismo, tú le das un curso y ya se acabó. No, es más que eso. ¿Por qué eso es un riesgo? El desconocimiento hace, y de hecho es el primero de los factores de riesgo del sector público, porque la gente no sabe que tenía qué, porque la gente no sabía que eso implicaba qué, y me lo dicen mucho. Y en el sector público, más que en cualquier otro sector, existe la realidad de que usted, si no sabía, usted como quiera estaba llamado a saber. Simple. Usted compromete su responsabilidad por igual. Entonces hay una necesidad de las organizaciones de promover y de convertir la gestión del riesgo en algo rutinario de las organizaciones, en algo que puedan ver, tener una visión de la gestión del riesgo, desde los propios colaboradores que a veces actúan por inercia porque siempre se ha hecho así, porque a mí me dijeron que era así, pero no tienen una conciencia plena de cómo hacen lo que hacen y por qué lo hacen, y sobre todo, qué consecuencias tiene que tú incumplas lo que estás llamado a hacer. Es un tema, multiplicidad de riesgos tú te encuentras en el sector público. Excelente. Wow. Hay una partecita que usted mencionó ahí que va para el corte de Instagram. Sí, porque de verdad es una realidad. Uh-huh. Y a veces no vemos esos riesgos. Estamos pensando mitigar otros cuando los demás están latentes. Están ahí. Uh-huh. Y me gustó mucho la parte que mencionó sobre todas las áreas. Claro. Solamente hay que gestionarlo para saberlo. Claro. Pero todas las áreas. Así es. Excelente. Tania, de verdad, muy agradecido. Gracias. De verdad, muy agradecido. Quisiera que se repita. Quisiera que volvamos a tratar este tema tan interesante. Porque yo sé que aquí usted tocó temas, conceptos básicos, ¿verdad? Tal vez no fue tan profundo. Sí. Para la próxima sí quisiera que podamos profundizar un poquito más. Porque yo sé que de aquí se detallan muchas cosas. Uh-huh. Muchas cosas. Un libro podemos escribir. Sí, pero de verdad muy agradecido que una persona de su dimensión que ha hecho tanto. Porque desde aquí, desde que se inició el podcast, yo siempre he tratado de darle honra a quien merece honra. Todo el que ha hecho algo en el país en materia de prevención de lavado de activos, en materia de compliance, desde aquí siempre se ha dicho lo bueno que se ha hecho, ¿verdad? Tanto así que desde aquí nosotros comenzamos a llamar a la gente pilares. Los pilares del cumplimiento, los pilares del compliance, los pilares de prevención de lavado. Porque en la realidad, si usted inició esto hace cierto tiempo, pues tenemos que decir que usted es un pilar que motivó a otros, a gente como yo, ¿verdad? Que no es lo mismo yo mencionar a algunos que tienen 15, 10, 20 años. Por ejemplo, a mí que solamente tengo 7 años. Y que estoy aquí por una motivación de ellos. Entonces, realmente a gente así como usted que ha hecho cosas que motivan a otro, porque no sé si se lo han dicho, pero estoy seguro que por la vía de la Work Compliance o de manera personal suya como profesional, hay gente que se ha interesado por este tema y ha entrado. Muchísimo. Y ha entrado. Sí, sí. Entonces, realmente la felicito por todo lo que ha hecho. Agradecido de que pueda venir aquí al podcast. Y de verdad, vuelvo y reitero, espero que se repita y que se repita tal vez hasta con un panel. Anda, sí. Sería interesante. De verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Esto es Apetito de Riesgo.